Muy buenas tardes, queridos amigos. Ya ha llegado la hora. Este es el espacio de ECA, Educadores contra el Adoctrinamiento. Son nuestros hijos, aquí en Multicanal Radio. Antes de empezar nuestro programa, queremos todo el equipo de ECA dar nuestra más sentido condolencia, nuestro pésame a todos los damnificados, a todas las familiares de las víctimas en todas las inundaciones que se han producido tanto en Valencia como en Castilla-La Mancha y también solidarizarnos con todas esas personas españoles que han perdido absolutamente todo. Y después de esto, vamos a hablar de un tema muy grave como es la violencia de género, en el que se está adoctrinando a los niños en el colegio, bueno, a la sociedad entera. Ahora viene la fecha en que se celebra en los colegios, el 25 de noviembre, que no entendemos en ECA por qué se celebra, se le dedica una fecha a semejante monstruosidad que no tiene razón de ser. No tiene razón de ser. Y vamos a ver por qué. Para hablarnos de todo esto, se encuentran conmigo, se encuentran María Fernanda Gredano, José Luis Castellano, director del equipo jurídico de ECA, y Beatriz Montes. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, ¿qué es la violencia de género, María Fernanda? Pues mira, yo me voy a remontar a la primera vez o de las primeras veces que se establece de nuevo por la Organización Nacional de Naciones Unidas, nuestra amiga la ONU, que ya estuvimos hablando en el programa anterior, con ocasión de la celebración del Día Internacional de los Derechos del Niño. Pues de nuevo nuestra amiga, la ONU, establece un día internacional contra la violencia que se ejerce contra la mujer. Este sería el origen de esta celebración o de este día que se lleva a celebrar al día 25 de noviembre, que acabamos de pasar hace 2 días. Los orígenes son con ocasión del asesinato de 2 hermanas en la República Dominicana por motivos políticos. Son las hermanas Mirabal. Desde el año 1999 se establece este día como celebración contra la violencia que va ejercida contra la mujer. ¿Cómo va degenerando en lo que se llama hoy en día violencia de género? Pues irrumpen las ideologías, con posterioridad a este año 1999, irrumpen ideologías que empiezan a hablar ya no de sexo, sexo femenino y sexo masculino, sino de género. Ideologías, por supuesto, sustentadas en el feminismo más radical. Y se empieza a hablar de que cuando se agrede a una mujer, solamente va a tener la condición de violencia de género en 3 supuestos. Despenalizando o rebajando las penas, que eso es algo importante, que luego ya lo iremos abundando, sobre todo con nuestro amigo José Luis, pero rebajando las penas cuando no se den determinadas circunstancias. Primero, para que se considere o se denomine violencia de género, mal llamado, por supuesto, violencia de género, tiene que haber una discriminación por sexo. Esa agresión tiene que ejercerse de un hombre hacia una mujer, al contrario no se admite, y porque se considere el hombre superior a la mujer por ser el hombre y ella mujer. Agresión machista, por tanto. Tiene que haber también una situación de desigualdad. Y además se tiene que ejercer desde el punto de vista de la relación del poder, que el hombre ejerce poder sobre la mujer. Es decir, de una agresión a una mujer que con la mayoría de los códigos penales, si no todos del mundo, estaría ya condenada, se podría llevar a la cárcel al agresor, fuera quien fuera, tuviera o no relación, habiendo luego, posteriormente, por supuesto, la posibilidad de incrementar las penas en algunos supuestos o disminuirlas en otros, como siempre se ha aplicado, pues ahora nos inventamos que las mujeres somos inferiores,
Con lo cual aquí las mismas feministas están introduciendo un carácter totalmente machista porque somos dignas de mayor protección frente a cualquier agresión. Y no solo contentos con incluir esta denominada violencia de género, el siguiente paso, ¿cuál es para esta ideología perversa y esta confabulación internacional? Trasladar esta celebración a centros educativos para que desde pequeñitos los niños aprendan, adoctrinados, que las mujeres estamos en una categoría inferior con respecto a los hombres y que si un hombre nos agrede es porque se considera superior y porque se está ejerciendo una discriminación. ¿De qué manera se traslada esto a los centros educativos? Hablaremos luego de casos más concretos, pero yo he estado revisando la página de nuestro Ministerio de Educación y con ocasión de esta festividad, no sé, o de esta celebración de este día, no sé, por supuesto, no se han quedado ellos quietecitos y nos han metido una cantidad de recursos para que los centros educativos lo apliquen. En algunos he de decir que no solamente el día 25 de noviembre, sino que lo extienden durante semanas, llenando los colegios de lazos morados y, y adoctrinando políticamente. Pues en el Ministerio de Educación tenemos varios recursos. Algunos de ellos empiezan por dar a conocer una historia sobre esta celebración parcial y completamente errónea, como suele ser todo esto del adoctrinamiento, porque ni siquiera cuentan la verdad. Después empiezan a hablar ya, a continuación, de la importancia del autoconocimiento de las mujeres. Todo esto que ellos pretenden, o así lo dicen, ir en contra de la discriminación por sexo, es completamente discriminatorio, porque estamos discriminando a niños. Y entonces del sexo masculino. Y entonces empiezan a hablar que las mujeres tenemos que autoconocernos, que tenemos que identificar las emociones, que por supuesto el lenguaje sexista no se puede tolerar porque es una forma también de violencia contra las mujeres, que hay micromachismos que consisten en abrir la puerta, por ejemplo, por poner el ejemplo que más me gusta a mí, un chico a una chica y cederle el paso. Eso es un machismo. Empiezan aquí a aflorar, por supuesto, a continuación del Ministerio de Educación, todos los chiringuitos, las ONG y todas las asociaciones que viven de esta patraña, en las que empiezan a hacer películas, pequeños cortometrajes, recitales de poesía, todos en contra de la mal llamada violencia de género, que ya de camino introducen el aborto como derecho de la mujer y como también una manera de librarse de esta supuesta discriminación. Empieza a aflorar el color morado por todos lados, que es un color que está identificado políticamente con determinados partidos comunistas. Y, por tanto, estamos ante una fiesta que está completamente politizada, que además es completamente discriminatoria, que, por otro lado, se mete en las cabezas de los niños cuando no se les debería hablar absolutamente de nada de esto, porque los centros educativos no están para estos señores del Ministerio de Educación. Cuando hablo del Ministerio de Educación, por supuesto, también me refiero a todos los chiringuitos autonómicos que también viven de esto, porque al final este día se utiliza de una manera completamente política y parcial en la que verdaderamente se ejerce una discriminación, pero no a favor de la mujer. Y luego hablaremos de estas políticas que se aprueban, sino en contra del sexo masculino. Y por cierto, yo me niego a llamar violencia de género y prefiero hablar de violencia contra la mujer, aunque ya sabemos que el día es el que es. En fin, os doy paso y luego ya charlaremos en la siguiente pregunta. Pues muchas gracias, María Fernanda. Efectivamente, se trata de una criminalización injusta del varón y a costa de eso, pues un adoctrinamiento masivo de los niños en el colegio. Ahora José Luis nos va a hablar de
la Ley Integral de Violencia de Género de 2004 y de todas las repercusiones que ha tenido esa ley. Adelante, José Luis, muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, hoy tengo que ir con mucho cuidado con lo que diga porque realmente estoy acompañado solo de mujeres. Espero no incurrir en ningún micromachismo que pueda Somos molestar. Bueno, normales, José Luis. Tendremos misericordia de ti. Somos mujeres normales, que Te queremos, José Luis. nos gusta que nos piropeen. Sí, sí. para mí además es un placer estar con todas vosotras, ya lo sabéis. Bueno, ya hablando en serio porque el tema realmente tiene su miga. Vamos a ver, en la exposición que ha realizado nuestra compañera anteriormente, se han tocado muchas de las cosas que, bueno, que quizá luego podamos ampliar en el debate, como es la internacionalización de esta idea, la politización del tema, el dinero que se mueve alrededor de todo ello y lo que más nos puede preocupar a nosotros desde nuestra Asociación de Educadores contra el Adoctrinamiento, el terrorífico adoctrinamiento que hay en las escuelas en torno a esto, para seguir incidiendo en la ingeniería social en la que esta gente que sufrimos desde el gobierno, bueno, pues está llevando a nuestros hijos. En cualquier caso, bueno, yo me voy a centrar un poco en las consecuencias penales, que para empezar debo decir que en general el tema penal o la legislación penal siempre, como decimos los que trabajamos en todo esto, es la última ratio, es decir, es el último recurso al que hay que acudir. Aquí, sin embargo, a raíz de una tremenda discriminación, que ya la ha mencionado antes Nanda, en el propio preámbulo de la ley, en la definición de las víctimas o hacia quien se pretende proteger con esta ley, eh, pues ya se salta y se evita, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que, por otro lado, las causas de toda esta situación, como cualquier otra violencia de las muchas que hay, está contemplada por el Código Penal. Entonces, de ahí se entiende el propio fracaso de la ley, porque no debemos olvidar que, bueno, podría estar justificado, a lo mejor, eh, en un debate, pues te podrían decir, oye, mira, pero es que desde que está la ley ya no hay víctimas. Pues no, resulta que hay víctimas y cada vez hay más víctimas. Pero no víctimas de estas que dice la ley, porque luego tenemos que hablar mucho del tema de las denuncias falsas, sino víctimas de verdad. Hay muchas mujeres muertas, hay muchas criaturas muertas en el contexto de la familia. Y resulta que esta ley, pues al final, pues no ha servido para nada de lo que realmente podía pretender. Sí ha servido para que mucha gente gane mucho dinero con todo esto, sí ha servido para dejar a la mitad de la población, a grandes rasgos, a los hombres, una absoluta discriminación, que por otro lado no debemos olvidar que es inconstitucional. Pero bueno, como ya los límites de la constitucionalidad en este país pues ya se han superado por todas partes, pues al final es lo que la mayoría determine. Entonces nos encontramos con que lo que más nos sufrimos en los tribunales hoy en día son las denuncias falsas. Las denuncias falsas que sirven para instrumentalizar procedimientos de divorcio, sirven para obtener pensiones, sirven para obtener viviendas gratuitas, sirven para obtener todo tipo de beneficios laborales, bajas pagadas. Si entramos a nivel de funcionarias, pues pueden directamente irse a su casa y estar protegidas y seguir eh, vamos, manteniendo su salario, su antigüedad y demás. Es decir, es un conjunto de medidas las que se derivan de la ley de violencia y sus sucesivas ampliaciones, que es un estatuto absolutamente pernicioso para una sociedad sana y lógica. Nos encontramos muchas veces con que cualquier tipo de procedimiento de divorcio, como llega asumido o sea,
se tiene que tramitar ante un juzgado civil, pero en cuanto aparece la más mínima denuncia, simplemente denuncia, sea falsa, sea cierta, sea avalada por un informe médico, sea bueno, de la forma que una mujer pida una orden de protección, todo eso ya pasa a un juzgado de violencia de género y puede suponer ya no solo la detención del hombre automáticamente, sino la expulsión de su vivienda, que puede ser, como en muchas ocasiones me he encontrado, una vivienda propiedad del hombre, pues se puede encontrar fuera de su casa, sin sus hijos, habiendo pasado un determinado tiempo detenido y totalmente estigmatizado. Cuando al cabo de los meses o años consigues revertir esa situación y que se demuestre la inocencia de esta persona, en caso de que sea, que en muchas ocasiones es, pues todo eso lo ha perdido. Todo eso lo ha perdido la relación con sus hijos, ha tenido que estar pagando a lo mejor una hipoteca para que una señora haya decidido utilizar todo este sistema pernicioso legal que se ha creado para estar viviendo a su costa. Y esto es así y hay que decirlo. Yo creo que a muchos de nuestros oyentes no les sonará ajeno porque cada día nos lo encontramos más en los tribunales. Si es cierto, la única pequeña luz que podemos encontrar en la ley es que según fue avanzando el tiempo se incorporó a los menores como víctimas, como posibles víctimas a proteger por esta ley. Eso evidentemente tiene su parte buena, siempre todo lo que sea proteger a los niños debemos de tomarlo con positividad, pero también es cierto que luego viene la deformación a través de la aplicación perniciosa de la ley y termina quedando en nada, porque fijaros qué curioso que ahora nos estamos encontrando también algunos casos en los que todo esto se retuerce tanto que incluso es el hombre el que llega a denunciar en algunos casos a su pareja, a la mujer, pero no por él, porque a él no se le va a proteger, sino por posibles o supuestas lesiones a sus hijos, con lo cual se ha encontrado por ahí otro vehículo de tal manera que se instrumentaliza a los niños de nuevo para conseguir unos beneficios totalmente espurios. En conclusión, lo que a mí me gustaría transmitir es que esta ley está mal hecha. Internacionalmente ya está reconocida como que está mal hecha. Los resultados son nefastos y lamentablemente es más famosa por los problemas que genera a raíz de los abusos que permite que por las posibles ventajas que para las víctimas pudiera llegar a tener. Porque además, y ahí quizás Fuencisla nos pueda orientar algo más, cuando hay una situación de sumisión en una pareja, un maltrato, sea del hombre hacia la mujer o del hombre o al revés, la víctima normalmente está tan sometida que no llega ni siquiera a poder denunciar, no es capaz porque no se ve con fuerzas o dentro del problema psicológico que se le ha generado, está absolutamente sometido o sometida. Con lo cual nos encontramos que la mayor parte de las veces pues son denuncias falsas y las auténticas víctimas pues no se atreven a denunciar, tienen miedo, no lo reconocen el problema que tienen. Es decir, esto es un caos más puesto en marcha por la extrema izquierda, absolutamente pernicioso y que solo sirve para que gane dinero y viva a costa de esto mucha gente, pero mucha gente y muchas organizaciones de las que luego podremos hablar. Y ya sin más os dejo, que si no, no me llevo yo todo el programa. Gracias. Muchas gracias, José Luis. Vamos a dar paso vamos a seguir hablando de denuncias falsas y de todos los efectos que tienen para los niños, que al final son los que lo sufren más, porque son los más débiles, lógicamente. Vamos a dar paso a nuestra compañera Beatriz, que nos va a hablar de denuncias, de denuncias falsas, justamente. Adelante, Beatriz. Hola, buenas tardes. Bueno, yo solamente quería comentar unas noticias que he podido encontrar. Es difícil encontrar el tema de las noticias falsas por violencia de género, porque claro, en un buscador convencional no vamos a encontrar prácticamente nada.
Está muy censurado en los algoritmos, pero bueno, pues sí que he encontrado que, por ejemplo, en el Diario Confidencial, hace unos meses se publicó que comentaban que la Fiscalía no persigue las denuncias falsas por violencia de género según los diferentes expertos. Dice que según la Fiscalía son más de 150.000 las denuncias por violencia de género que se presentan en España anualmente. Sin embargo, las condenas que hay por delito de acusación y denuncia falsa son el 0,03%. Y hay una abogada que explica que solo se puede hablar de denuncia falsa cuando hay una condena por denuncia falsa. Y es muy difícil demostrar esa condena, ¿no? Hay una dificultad de demostrar la condena y a su vez la inocencia de nombre que provoca, según estos datos de la Fiscalía, que en el año, por ejemplo, 2020, datos últimos que aparecen en este diario, no se produce ninguna condena por denuncia falsa en España. Y en el 21, según datos que se muestran también, el 80% de las denuncias por violencia de género terminaron en auto de sobreseimiento y archivo sentencia absolutoria. Quiere decir que 150.000 terminaron en sentencia absolutoria. ¿Esto qué demuestra? Pues que no se pueden mostrar los hechos. En este diario nos dice que nos imaginemos que eso sucede en la mitad de los casos. Pues bien, la conclusión sería que en España se presentan más de 60.000 denuncias falsas por violencia de género al año. Dicho lo cual, podemos concluir que el 99,99 de las denuncias falsas por violencia de género quedan impunes. Eso lo explica el abogado de familia Felipe Fernando Mateo Bueno. Y luego también en un gabinete de abogados habla de los hombres que son las víctimas de estas denuncias falsas y comentan que si el número de denuncias falsas fuera el que se manifiesta en los medios de comunicación, los convencionales, solo con los casos que ellos han visto en su despacho lo superarían. Los datos que ofrecen los medios de comunicación se corresponden a mujeres condenadas por denuncias falsas, pero no a las denuncias falsas reales, ya que ese es el número que se desconoce por completo, no hay datos. Es imposible saber cuántas denuncias falsas hay. Y se debe de tener en cuenta que hay ejemplos como las mujeres que se detuvieron pertenecientes a Infancia Libre, no sé si os acordáis, en las que se denunciaron, ellas denunciaron a sus parejas y salieron absueltos. Pero esas denuncias no constan como falsas en los datos oficiales a fecha de la redacción del escrito de este gabinete de abogados. Esto, si queréis, luego lo podemos comentar en la tertulia porque es un dato bastante interesante a tener en cuenta. Pues sí, y yo puedo decir, bueno, yo como psicóloga durante un año colaboré con la Asociación Nacional de Violencia Doméstica. Bueno, yo considero que no existe la violencia de género. Como psicóloga también puedo decir que el ser humano es agresivo y violento por naturaleza y solo hay una diferencia en cuanto a la manifestación, a la expresión de la agresividad, de la violencia entre hombres y mujeres, porque somos muy diferentes y, bueno, el hombre tiene una hormona que es la testosterona y la mujer no. Pero la mujer tiene una forma de manifestar la agresividad, pues por ejemplo, planificando o maquinando venganzas que se ve, yo lo he visto en la clínica y lo he comprobado también en la experiencia que tuve, como digo, un año estuve colaborando con ANAVID, Asociación Nacional de Violencia Doméstica, y tuve la ocasión de entrevistar a muchísimos, no sé cuántos, a muchísimos hombres, entrevistas telefónicas en diferentes puntos de España, por ejemplo, en Córdoba había un hombre que vivía en un coche porque debido a las denuncias, a las denuncias de su mujer, había perdido absolutamente todo. Eh, Era dramático. Luego otro tuve la ocasión también de entrevistar que era especialmente triste oírle hablar de suicidio. Bueno, la mayoría hablaban de suicidio, la mayoría tenían ideación suicida. Por la impotencia, porque, por ejemplo, un señor joven catalán había perdido la posibilidad de ver a sus hijos. Tenía dos hijos bebés pequeñitos y su mujer pues le había denunciado y entonces no le permitían
acceder a tener entrevistas y ver a sus hijos. Estaba totalmente destrozado y se sentía bueno, una depresión. O sea, los hombres que son víctimas de estas leyes ideológicas sufren depresión, sufren desamparo, impotencia, no pueden seguir con sus vidas. Algunos hasta pierden el trabajo, pierden absolutamente todo. Recuerdo otro caso que había que me decía, me voy a suicidar, me voy a suicidar. Lo había perdido todo, todo, todo. Su mujer se había quedado absolutamente con todos sus bienes, con su centro de trabajo. O sea, que se hagan leyes para que permitan este daño físico, psicológico, económico, que no tengan en cuenta, son denuncias falsas. Yo lo que vi en Anabit son denuncias falsas. O sea, mujeres violentas, agresivas, vengativas, psicópatas, dispuestas a todo. Más allá de lo que hubiera pasado en la pareja, no había violencia física. Siempre en las relaciones humanas son muy complejas, siempre hay conflictos, siempre hay problemas, pero actuar, en un caso ella había buscado un amante y había decidido pues atacar a su marido y dejarle sin nada, o sea, dejarle solo. También se ve el desamparo, yo veía el desamparo que tenían estos hombres frente a por los jueces, ¿no? El Poder Judicial no actúa. Y esa es mi experiencia con respecto a que yo trabajaba como psicóloga y les ayudaba dentro de mis posibilidades, porque claro, eran entrevistas telefónicas, no era continuo, era esporádico, pero sí que trataba de ayudarles para que lucharan para rehacer sus vidas, ¿no? Que tenían vidas destrozadas. Y siguiendo el hilo con lo de las denuncias falsas, eh, pues es que en España, según datos también de esta misma asociación, Anabid, podéis entrar en su página web y lo vais a ver, según datos también que proporciona el Poder Judicial, más del 80%, entre el 80 y el 90% de las denuncias son falsas. ¿Por qué? Como decía Beatriz, porque se absuelve Fijaos que partimos, ya no hay presunción de inocencia, partimos de que es culpable. El hombre es culpable, pues tiene que demostrar que es inocente. Y esto obliga a muchos hombres a grabar, eso también lo puede comprobar en Anabit, el miedo terrible que tenían estos hombres, que tenían que grabar cualquier situación, tenían que grabarla para poder protegerse en caso de que sus parejas siguieran denunciándoles. En algunos casos incluso tenían la opción de ver a su hijo, pero tenían que grabar todos, a la mínima ocasión que interactuaran con su mujer, lo tenían que grabar, hacer vídeos, hacer grabaciones, porque estaban aterrados de lo que podía llegar a ocurrirles. Entonces, entre el 80 y el 90% son denuncias, se considera falsas porque son absueltos, no pueden demostrar nadie que ha agredido o que ha solo la palabra, se les lleva a la cárcel solo con la palabra, por la palabra de una mujer. O sea, ya eso es subvertir el orden jurídico, nuestro ordenamiento jurídico, nuestros derechos, nuestros principios de derecho, terrible. Cuanto a efectos psicológicos, como digo, para los hombres denunciados es el fin de sus vidas, se quedan destrozados psicológicamente, depresión, ansiedad, ideación suicida. Hay que decir que hay un incremento del número de suicidios en los últimos años, pongamos desde el 2015, 2010, de estas leyes del 2004, junto con la ley del divorcio, que son ambas leyes se unen como yo diría, en la diada del mal contra el hombre. Y entonces, pues con esas dos leyes, digamos que ha habido un incremento terrible del número de suicidios de varones. Las cifras las aporta el Observatorio sobre el Suicidio, de varones adultos y de niños, porque vamos a decir también que los grandes, bueno, los niños sufren terriblemente y esto porque se rompe la interacción con su padre. O sea, ya se sabe y se ha demostrado científicamente, se ha demostrado también, por ejemplo, en Estados Unidos hay muchos estudios sobre esto, que la ausencia de una figura paterna de autoridad y valorada y respetada en el hogar tiene que ver y correlaciona con la delincuencia, el suicidio, las adicciones en menores, pertenencia a bandas de callejeras, o sea, es muy lesivo para los niños el sufrir este tipo de situaciones que más de 100.000 niños al año están viviendo
una disolución matrimonial de alta conflictividad. O sea, quedan totalmente a merced de esas guerras. Nadie protege a los niños de esas guerras en las que están inmersos y que les lleva, por supuesto, a tener una gran agresión, porque viven en medio de agresión, de agresión. La mujer, estamos hablando de cómo la mujer denuncia falsamente al padre de sus hijos. Y ese niño pierde su apego, el apego que tiene, la interacción que pierde la interacción con los dos, la interacción que tiene que tener para poder tener salud mental y quedan tocados de por vida. Luego, ve un cartel en el colegio, voy a hablar de prepúberes, está hablando de número de suicidios, están disparados los suicidios en varones, niños y adultos. Ver un cartel en el instituto donde un prepúber, ¿no? de 10 a 14 años, 10 a 14 años, un cartel donde dice que el hombre es violento. Pensad qué daño no le hará cuando lo que está ahora es, en esa época está fomentando, se está intentando afianzar su masculinidad, su identidad. Es la época de la vida cuando empieza la adolescencia, la preadolescencia, necesita sentirse valioso. Pues lo están criminalizando en el colegio. Eso es una forma de acoso al varón, de acoso y que pensemos que todas estas situaciones y todas estas leyes y toda esta ideología contra el varón, defenestrando al varón, la autoridad paterna, destruyendo. Esto viene de mujeres feministas del siglo pasado que eran maltratadas por sus padres. O sea, son personas muy peculiares, con unas situaciones vitales muy particulares, muy excepcionales, que se ha generalizado, ellas ya tenían su propio trauma y lo generalizaban, o sea, crecieron en el odio al hombre. Y esto se ha convertido en algo visto, aceptado y potenciado por la sociedad y por las leyes. Y no sé si me dejo algo, pero bueno, eh, esto es básicamente lo que yo desde mi experiencia profesional puedo aportar en cuanto a todo el daño que se les causa a los hombres en España por estas leyes y por este adoctrinamiento en violencia de género. Y ahora vamos a ver, Beatriz, tú tenías algo por ahí, ¿no? Sobre subvenciones, ¿no? Chiringuitos, Sí, chiringuitos. sí, bueno, resulta complicado cuando uno se intenta meter en la página del Gobierno de España para ver las subvenciones, porque un enlace te lleva a otro y a otro y a otro. Entonces es un trabajo de tesis doctoral prácticamente. Pero bueno, a grandes rasgos yo quisiera comentar que tenemos ayudas que proceden del exterior, que vienen a España dirigidas expresamente para la violencia de género. También me gustaría comentar que hay que tener en cuenta que desde que se hicieron las conferencias internacionales de la ONU y se comenzó a imponer el género, sobre todo a partir del 95, el, se prometían subvenciones y ayuda a cada país miembro que firmaba a cambio de que implantara todas estas legislaciones alrededor del género. Entonces aquí es donde vemos todas estas ayudas que vienen. Tenemos el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, del Fondo Social Europeo. Por supuesto, tenemos los presupuestos generales del Estado, del Instituto de la Mujer y bueno, pues la financiación que hay del Pacto del Estado contra la violencia de género. Hay algunos datos del 2023 en el que en igualdad se destinan 177 millones de euros para luchar contra toda esta forma de violencia machistas que ellos llaman. El 79% de estos fondos corresponden al Pacto de Estado contra la violencia de género, que son 140,2 millones. El 11% de los fondos de la Delegación de Gobierno, 19,8 millones. El 10% al Plan de Recuperación y Resiliencia, que son 17 millones. Podemos encontrar también 225 entidades que reciben subvenciones para el 2024. Entre muchas de las formas en las que se supone que ese dinero lo están empleando es para la realización de programas y proyectos, para la concienciación, prevención,
sensibilización, investigación e innovación para erradicar las distintas formas de violencia contra la mujer. Hay un importe global de 6.976.488,91 euros. Y bueno, pues también hay gastos para la entidad del personal, el personal contratado, personal voluntario, etcétera. Del Ministerio de Igualdad hay 160 millones de euros a cada comunidad de España, cada comunidad autónoma de España. En el Fondo Social Europeo, por ejemplo, se tenía previsto una asignación de 11.153 millones de euros. Según el Instituto de las Mujeres del Gobierno de España, pues se emplean para asesoramiento, los planes de igualdad, la contratación de servicios de apoyo, jornadas, estudios, buenas prácticas en el ámbito laboral, servicios de apoyo técnico especializado para la gestión de actividades encaminada a apoyar a estas mujeres que que tienen dificultades en el ámbito laboral, mujeres emprendedoras en el ámbito rural, escuela virtual de igualdad para formación, etcétera, un largo etcétera. También para campañas institucionales para la sensibilización, pues previsto hay para el 2024 estos 17,5 millones que he comentado. Y podríamos seguir largo y tendido, pero yo creo que queda evidente que son muchos, muchos millones de euros los que se emplean, que hay mucho interés en que la sociedad se conciencie, mm, o nos quieran convencer de que hay mucha violencia hacia la mujer. Y me llama la atención que la última noticia, que no sé si ha variado, que he podido leer sobre las ayudas del Gobierno de España para los damnificados por la emergencia ocurrida por la gota fría en estos lugares donde ha habido inundaciones, son 3.765.000, lo que Pedro Sánchez ha dicho que iba a dar, 3 millones y pico. Bastante baja la cifra en comparación con lo muchísimo que se invierte en adoctrinar a la sociedad y en chiringuitos y en tantas empresas y tantas entidades y tantos organismos que hay detrás de toda esta ley de violencia de género. O sea, migajas para los damnificados y un chorreo de dinero para lavarnos el cerebro a todos los españoles sobre lo violentos que son los hombres con las mujeres. Y tú, Beatriz, que eres profesora, ¿cómo está la violencia de género? ¿Qué actividades se realizan en los colegios para eso, para lavar el cerebro, también lavar el cerebro a los niños? Sí, bueno, Nanda ha comentado al principio un poco de todo esto que aparece en el Ministerio de Educación. Con respecto a las actividades que hay en los colegios, pues es más de lo mismo de lo que venimos comentando en los últimos programas. Hay muchísimas propuestas didácticas, muchísimo material que podemos encontrar en la web. Los objetivos principalmente son promover la ecoeducación, que ya comenté en programa anterior, que es que no existe niño y niña, sino que es neutro y entonces no podemos emplear y dar por supuesto que un niño que tenga pene es niño, sino que puede ser niña. También pues los roles, hay que evitar los roles, ¿no? Lo que la sociedad supone que es bien visto, que es un hombre, pues eso hay que desterrarlo. Se incorporan pues valores contra el sexismo, el machismo, la violencia de género. Bueno, pues se le intenta eh, mentalizar en cómo es la naturaleza de la violencia, ¿no? Cómo surge, cómo evoluciona, el daño que provoca. Y hay apoyo para una orientación profesional para los alumnos y las alumnas, para que no elijan carreras según los estereotipos o las actitudes sexistas, que eso, por supuesto, se ha demostrado que cada uno lo elige según sus gustos y no según las posibilidades, porque hoy en día en España tenemos todos las mismas posibilidades de estudiar una carrera u otra. Pero está demostrado, y eso sí está demostrado científicamente, que,
que no consiste en que se impida, sino que lo contrario, ¿no? Que tenemos gustos diferentes. Por ejemplo, tenemos un programa que se llama Enséñame a querer, en el que hablan de las relaciones afectivas tóxicas. En primer lugar, ¿por qué a los niños les tienen que estar hablando de relaciones afectivas y tóxicas? ¿Según qué criterios? ¿Quién pone esos criterios? Pues los colectivos LGTBI feministas, que son los que hacen estos programas. Les hablan pues de los machismos cotidianos, como ha comentado Nanda, ya es que incluso abrir la puerta para dejar pasar a la mujer, eso es un machismo. O sea, que tenga el mando de la televisión en la mano es machista. Que te diga, ¡ay, qué guapa está esta mañana! Es que eso es machismo. Entonces es un bombardeo de que esos son machismos cotidianos, que son los que llaman micromachismo. Les enseña cómo descubrir el amor y la atracción sexual. O sea, veremos, hay ciertas edades en que, oye, pues no le tienes que estar hablando de sexualidad. Pues sí, si le hablan de eso, la atracción sexual, por supuesto, ahí les meten que no tiene que ser de personas de su distinto sexo. Les hablan del inicio de las primeras relaciones afectivas sexuales, cómo se sienten, cómo se tienen que sentir, cómo pueden ser, y ahí pues hay multitud de actividades y por supuesto les pueden meter también la idea de que hay relaciones sexuales que no tienen por qué ser con coito, que son las homosexuales, etcétera. Bueno, en secundaria y formación profesional tenemos también actividades que les hablan del amor romántico. Voy a citar lo que comentan en este programa, que dicen que el concepto de amor romántico, aunque surge en el siglo XIX, ha sobrevivido hasta nuestro día y actualmente la mayor parte de las personas piensan que el amor romántico es la razón fundamental para mantener relaciones matrimoniales y que es estar enamorado. Es decir, ataca las relaciones heterosexuales, es decir, ataca al matrimonio. Se les enseña cómo tienen que vivir el amor. Pero ¿por qué ellos tienen que decir cómo tienen que vivir el amor a nuestros hijos? Les enseñan cuál es la pareja ideal, que como ya comenté en un programa anterior, está muy alejada del matrimonio entre hombre y mujer, porque solo consideran que es una forma de violencia, que no puede ser, un amor no puede ser para toda la vida. La frase esta de te querré siempre, lo eres todo para mí, eso lo destierran, lo atacan, hacen murales, hacen actividades, que no puede ser un amor exclusivo. Eso es pecaminoso. Incondicional, pues te querré pase lo que pase, el decirle siempre te voy a amar, eso es malo. Y les hablan mal también sutilmente de la mujer, esposa y madre. Les dicen que a las chicas, por el contrario, se les socializa para la reproducción, para el cuidado, para permanecer en el ámbito privado, potenciando y desarrollando las cualidades y habilidades para las que han sido destinadas, ser esposa y madre. A mí me gustaría que los oyentes, si nos están escuchando, comenten, por favor, si realmente a sus hijas les está enseñando a que la reproducción humana, o sea, ser madre, es lo prioritario y que tienen que estar metidas en el ámbito privado, en su casa. ¿De verdad es así hoy en la sociedad del siglo XXI? Porque yo creo que todas las mujeres hoy en día estudian, y si no estudian es porque no quieren, y trabajan, prácticamente todas. Y tienen hijos, sí, pero también hay que no las tienen, pero no es esta sociedad que están mostrando, una sociedad arcaica, una sociedad que no existe. Sin embargo, esto le habla en las actividades. Se habla mal de los mitos del amor romántico, como he comentado. Uno de los mitos es el mito de la fidelidad. O sea, atención, no podemos ser fieles. Dice que la creencia de que todos los deseos pasionales, románticos y eróticos deben satisfacer exclusivamente con una persona, la propia pareja, si es que se le ama de verdad, eso no está bien. O el mito del matrimonio de la convivencia, ¿no? Lo que he comentado anteriormente. Bueno, pues utilizan multitud de actividades, técnicas de discusión, juegos de rol, de cambio de rol. El hombre se disfraza de mujer, la mujer de hombre, el hombre hace cosas de mujer, la mujer de hombre. O sea, es que es un lavado constante de cerebro que acaban chiflados. Les introducen
test para reflexionar sobre sus actitudes, sobre sus pensamientos, les hacen preguntas, murales con frases sobre esto que he comentado. Hay películas, por ejemplo, Yo soy la Juani, en el que aparece una mujer liberada de un hombre machista, o Te doy mis ojos, que es un drama de violencia hacia la mujer. ¿Existe la violencia hacia la mujer? ¿Existen hombres muy machistas que pegan a la mujer e incluso la asesinan? Existen. Pero ¿cómo le estamos metiendo esto a los niños en el aula? Se van a pensar que todos los hombres son así, van a tener mucho miedo. O, por ejemplo, tenemos las canciones como La Puerta Violeta, perdón, de Rosalén, que voy a decir solamente unos párrafos, que dice: Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina, que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello, que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos. Puedo leer el miedo y se acerca. De verdad que tenemos que enseñarle estas canciones. Además que se las ponen muchas veces cuando se acerca el Día de la Violencia de Género en los colegios, cuando se hacen actividades, se las aprenden los niños y niños pequeños están tan contentos por los pasillos cantando esas canciones. Eso es sutilmente un lavado de cerebro, no tiene otra. Y bueno, podría seguir largo y tendido, pero yo creo que con esto ya ha quedado claro el tipo de actividades que se les enseña a los hijos. Efectivamente, ha quedado muy claro y es un lavado de cerebro. En psicología social se le llama persuasión coercitiva, o sea, influir obligando. Se les están obligando a pasar por el aro y cambiar el pensamiento y cambiar la percepción que tienen de las relaciones humanas y de las relaciones entre hombres y mujeres. No tenemos tiempo para nuestra idea. Nuestra idea era hacer una tertulia, no tenemos tiempo, pero sí que quisiera dar paso a María Fernanda Agredano porque tenía algo que quería comunicarnos que se le había quedado en el tintero. En María el Fernanda. tintero, sí, muchísimas gracias. Sí, es que creo que es importantísimo que no nos olvidemos de una cosa. Ya lo habéis avanzado todo. En ECA somos personas sensatas, estamos en contra de cualquier tipo de agresión, de cualquier tipo de violencia. Condenamos y apoyamos a este gobierno a que incremente las penas por violación, las penas por agresión. Lo que sí queremos es que sea con independencia del sexo del agresor. Si se merece una condena, que se le aplique. Si se ha ejercido con carácter machista, que se le condene, pero que no sea la única cosa que se mire, que sea un hombre o una mujer. ¿Por qué? Porque implica, como ya ha avanzado José Luis, lo habéis dicho también vosotras muy bien, una desigualdad desde el punto de vista de nuestra Constitución, porque penalmente va contra la presunción de inocencia, que es un derecho fundamental, porque hacer un hincapié en este tipo de días del 25 de noviembre e insistir en que los hombres son malos por nacimiento y las mujeres somos débiles por nacimiento, ataca a la familia, que es esencial para la sociedad, y porque estar justificando continuamente a las mujeres que delinquen, a las mujeres que agreden, a las mujeres que matan a sus hijos por el hecho de ser mujer, no beneficia absolutamente a nadie. Y criminalizar al hombre que lo hace siempre sin que tenga derecho a su presunción de inocencia y de defensa por el hecho de ser hombre es absolutamente injusto. Eso es lo que quería decir y que se nos entendiera bien en este programa, en el que condenamos rotundamente cualquier tipo de agresión y que también animo a que se insista en que se llame violencia doméstica y que sea un agravante cuando se ejerza esa violencia dentro del ámbito familiar, de un padre a sus hijos, de un padre a una mujer, de una madre a sus hijos, de una madre a su marido o a los abuelos. Gracias, Juancilda. Gracias. ¿Alguien más quiere hablar? Tenemos que pasar a la reflexión. Sí, sí. Bueno, yo antes de todo, yo quisiera que dejemos bien claro el objetivo que pretende esta ley de violencia de género y el objetivo que pretende esta efeméride, que, que lo hemos estado comentando, pero para que quede bien claro, es la destrucción de la familia, es la destrucción del hombre, es dejar a las personas desvinculadas, solas,
Estamos viendo cada vez más personas que viven solas, no quieren, es que ya no quieren ni tener pareja. Es dejar una sociedad destruida y, por supuesto, erradicar la diferencia de sexos y una sociedad corrompida. Entonces, que quede muy claro que esta ley es muy perniciosa. Es una ley que no podemos permitir que a los niños se les hable de esta manera porque es destruyendo muchas familias. No sé si queréis comentar por Yo último sí, algo más. sí, yo si me permitís, quería al hilo de lo que acabas de decir y bueno, un poco de lo que estamos hablando en general, por supuesto reiterar que la ley es nefasta, la ley está mal redactada, como en general todas las que salen de este gobierno, pero lo que es más importante es, y me gustaría que quedase como un rayo de esperanza, es para las familias que sepan que cuando sus hijos están en el colegio sufriendo todo esto que habéis comentado y que también has expuesto, Beatriz, que sepan que se puede luchar contra ello, que aquí tienen a nuestra asociación para pelear contra toda esta barbarie ideológica y bueno, pues que tenemos instrumentos como el Adopt Stop o bueno, pues los requerimientos que venimos haciendo a los colegios y demás a disposición de todas las familias para luchar contra esto. No podemos quedarnos mirando cómo manipulan a nuestros hijos porque luego suceden cosas como nos estamos encontrando, pues que los chavales pues no saben relacionarse con las chicas, están en un cúmulo de problemas mentales terroríficos y todo esto viene de lo mismo. Entonces vamos a apoyar entre todos y a poner nuestro granito de arena. Y ahí estaremos para ayudar a quien lo necesite. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, solo quiero añadir una cosita, y es que robarle a un hijo a su padre y dejarlo a merced de su madre le lleva a la psicosis. O sea, le lleva a la psicosis. Para tener salud mental y equilibrio, tiene que tener el contacto constante y cercano con su padre. Solo decir que vamos a invitar en un próximo programa, vamos a invitar a Jesús Muñoz, vicepresidente de Anavid, para que nos hable sobre este tema, el que es un profundo conocedor y que lo sufrió también en sus carnes. Y ahora, sin más dilación, pasamos a la reflexión que nos la trae nuestra compañera Beatriz Montes. Querido oyente, en los colegios se ha celebrado recientemente la efeméride del Día contra la Violencia de Género. Hay cada vez más personas que piden o sueñan o desean que este día deje de celebrarse pronto. Lo dicen porque el día que deje de ser una efeméride querrá decir que ya no habrá más violencia hacia las mujeres. Pero el problema quizás esté en que eso es una utopía, que ojalá ocurriese, y que en el fondo no va a dejar nunca de existir este día porque hay muchos intereses económicos detrás, mucho negocio y mucha mano negra aprovechándose de esto, como hemos analizado en el programa. La violencia existe, es un hecho por desgracia, pero quisiera centrarme en la errónea idea que se les inculca a los niños de que el hombre es violento por su naturaleza. No te voy a negar que la testosterona, tal y como ha comentado nuestra psicóloga de cabecera Fuencisla, haga su trabajo por lo que el hombre, en líneas generales, se puede mostrar más bruto o más fuerte. Tampoco te voy a negar que esto, unido a otros aspectos que estas premisas del género niegan, hacen una verdadera bomba, como pudiera ser el abuso de sustancias adictivas, alcohol o drogas. Sobre todo, mi opinión personal, humilde opinión, tiene mucho que ver la educación recibida desde casa y el ambiente en el que ese niño se haya criado. Porque, querido oyente, seamos serios. Cuando un hombre y una mujer comienzan una relación o se casan, supuestamente en la inmensa mayoría de los casos están enamorados y quieren compartir su vida juntos. ¿Qué ocurre entonces con el paso del tiempo? ¿Que llegan a ocurrir escenas de violencia? Ocurre como en cualquier relación. Hay momentos buenos y otros difíciles y de crisis. El secreto está en saber gestionar esas situaciones y aunque esto que voy a decir les escuece a los partidarios de atacar al amor romántico, se hace con amor. Sí, querido oyente, el amor lo supera todo. Claro está, y ahí quería llegar, que el panorama cambia cuando estas personas que han sido violentas con sus parejas no han recibido amor o no han tenido un correcto modelo de la relación de sus padres.
cuando tienen heridas afectivas en su interior por la separación de sus padres, por violencia ejercida hacia ellos o por muchos otros motivos. Entonces estamos ante un potencial violento. Son niños que quizás han tenido la autoestima baja y se han visto desplazados o marginados. Niños que han sufrido acoso escolar durante años. Niños que han estado sobreprotegidos y se han vuelto narcisistas. Hay tantas y tantas situaciones que pueden llevar a un niño a ser violento. Lo mismo que podríamos decir de una niña. Por esto la infancia, niñez y adolescencia son claves en educarlas a amar y respetar, a saber gestionar los conflictos sin violencia. Y esto, querido oyente, se enseña desde casa. La violencia no es fruto de la naturaleza humana masculina, porque bien es cierto que también hay muchas mujeres que ejercen bastante violencia, aunque en la mayoría de las ocasiones sea psicológica, de la que no se habla. Podríamos ver cientos de ejemplos de cómo van adoctrinando a la población para que asuman la hipótesis de que el hombre es el verdugo y la mujer la víctima. Podríamos seguir, sí, querido oyente, pero creo que con esto ha quedado más que demostrado que este día, así como todas las campañas que se hacen alrededor del género, es algo que no beneficia nada a nuestros hijos. Por esto, desde ECA, vamos a continuar dando la batalla por defenderlos de este adoctrinamiento, por ellos, porque son nuestros hijos. Un saludo y hasta la próxima cita. Muchas gracias, Beatriz. Preciosa guinda de nuestro pastel y muy certera tus afirmaciones. Viene de la familia, por supuesto, de la educación en la familia. Y es en lo que habría que emplear todos los recursos para mejorar esa educación en la familia. Los contactos, la página web www.eca-e.es. Allí te encontráis libros con toda la información necesaria para estar al tanto de lo que está pasando en el adoctrinamiento y ponerle remedio. Teléfono de WhatsApp 611-09-8836 si queréis poneros en contacto con nosotros. Correo electrónico contraladoctrinamiento@gmail.com. Nos escribís y nos hacéis vuestras sugerencias. Aportaciones económicas, enviar un Bizum al 676-85-50-27 y seguidnos en redes sociales X, Telegram, WhatsApp e Instagram. Agradeciendo vuestra amable escucha, nos despedimos de todos vosotros hasta el próximo miércoles a las 4, en que volveremos Dios mediante aquí en Multicanal Radio. Recibid un abrazo de todos los que formamos el equipo de ECA. Y como siempre decimos a los malos, dejad en paz a los niños.